Dios bendiga, amados hermanos, en este día tan especial. Quería compartir el artículo del pastor que acostumbradamente recibimos todos los meses. Pero antes de eso quería invitarles a que tome este mensaje, hermano. Ábralo en su computadora, ábralo en su laptop, ábralo en su celular. Necesitamos estar leyendo, hacer una lectura simultánea para que usted se concentre mejor en esto, ¿verdad? Así que le voy a invitar a que lo busque, para darle un tiempo a que lo busque y podamos leerlo juntos. Pues esta es una cosa importante, hermano. Es la palabra de Dios que le da el pastor y que el pastor nos envía a cada uno de nosotros como sus ovejas, como miembros de la iglesia. Y para este mes, el mes de septiembre, el título es Necesitando Voz de Dios. Dice así el artículo: el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento. Existe una iglesia universal compuesta por los nacidos de nuevo, a quienes Dios llamó para salvación, que recibieron en su interior ese llamado que los transformó y los hizo convertirse en hijos de Dios. Esta iglesia universal no tiene apellido de denominación, ni nacionalidad, ni está identificada con ningún tipo de gobierno o ideología. Es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es su guía y su consejo, y además el ente que da vida y la sostiene. Los individuos que la componen están conectados por esta relación que nace de la adopción por el Creador, que se convierte en su Padre cuando estos individuos reciben por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo convierte a cada uno de estos hijos de Dios en santuarios, donde su presencia ejerce una poderosa influencia transformadora, llevándolos a vivir un nuevo estilo de vida. También los empodera de autoridad y por medio de la impartición de capacidades como dones o regalos. Este poder diversificado los habilita para actuar en este mundo como representantes de Dios para extender su reino. Pueden ofrecer a cada ser humano una invitación al arrepentimiento, perdón, limpieza, reconciliación y el otorgamiento de la vida eterna y una entrada a una nueva vida transformada, espiritual, que llamamos salvación. Desde el jardín del Edén ha habido una característica especial en el hombre. Podía oír la voz de Dios. Y esa voz ha sido guía y constructora de su supervivencia. Los que no conocen a Dios no pueden oír su voz, como dijo el faraón de Egipto. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 5, verso 2. El silencio de Dios puede ser un gran desastre, y su voz oída, pero no atendida, creo, es una tragedia. Dios alega: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que le digo. Hebreos 3,
del 7 al 11, Nueva Traducción Viviente. Pero al inaugurarse el periodo de la gracia, con el advenimiento del Mesías, Jesucristo, se oye la última voz profética del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo Testamento, que dice: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Eso lo veo en Mateo capítulo 3, verso 3, Nueva Traducción Viviente. Otra vez su voz se hace oír para dar oportunidad al hombre. Hoy necesitamos su voz. Este evento global que ha removido los cimientos de tantas áreas de la convivencia humana y aún han afectado el normal funcionamiento de la Iglesia de Jesucristo, no necesita de interpretaciones, vaticinios y sospechas de conspiraciones. Necesita una voz, y esa voz se oirá. Repita eso, hermano: y esa voz se oirá en el nombre de Jesús. Pero necesitamos corazones que no se endurezcan, sino que sean sensibles a hacer la voluntad divina en lo personal, o como iglesia, o como cuerpo universal de Cristo. Esperemos y oremos por esa voz. Sensibilízanos, Señor. Él hablará y todo encontrará su orden o su curso, el orden de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tal si usted me acompaña en este tiempo? Te alabamos, Dios. Y bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Y bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Y bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno está alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche.
anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Aleluya, gózate, hermano. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y danzas. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y danzas. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, aleluya, te alabamos, Señor. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Aleluya, así te alabamos, Señor, porque en todo tiempo tú eres bueno, Señor. En todo momento así eres tú, Señor. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Cristo. Padre, en esta hora, Señor, nos unimos, Padre, para adorarte, para bendecirte. Padre, sabemos que no hay mejor lugar que tu presencia, Señor. Esa presencia que llena, esa dulce presencia que solamente tú das. Padre, disponemos nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti como vasijas, para que seas tú llenándolas, Señor. Queremos un encuentro nuevo contigo. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un
lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Vamos, díselo. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, oh Señor, tenemos hambre de ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. De ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu... Dios bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente y en esta ocasión para dar inicio a nuestro culto de día domingo. Alabado sea el Señor. Y queremos empezar este culto con una lectura del Salmo 103. Le voy a invitar a que tome su Biblia, hermanos. Es importante que leamos esto. Dice así, Salmo 103, la bendita palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le voy a pedir, hermanos, que preparemos nuestros corazones, que preparemos nuestras mentes, que tomemos una actitud de bendecir, de alabar, de glorificar al Señor. ¿Para qué? Para recibir su palabra, para que podamos, con una vez que termine el culto, salir llenos de su presencia, salir llenos de su palabra, para que Él nos guíe. Y vamos a orar, porque queremos que Él nos hable, ¿verdad? Padre, te invitamos para que tú seas el invitado principal en esta mañana. Padre, te pedimos, Señor, que quites, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda preocupación, toda cosa que nos distraiga de lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Padre, que tu palabra penetre, que cale en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes, para que tú, Señor, nos guíes y nos des esa luz de esperanza que tanto necesitamos, Señor. Guíanos, Señor. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a ti, a tu palabra, Señor. Háblanos, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a toda esta gran familia que escucha estos mensajes cada domingo, y muy agradecido a Dios por esta gran oportunidad, esta nueva gran oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra a tanta gente que ama su palabra y que se reúnen este día para recibir lo que Dios tenga para sus corazones, para su espíritu y para su alimento espiritual. Esta mañana tenemos un pasaje un poco largo y quiero leerlo para que usted tome nota, que se concentre mucho. Me encantaría que tuviera la Biblia enfrente o una Biblia electrónica, pero que pudiera ir paso a paso conmigo, porque es importante en esta mañana un hecho histórico que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poder comunicar con más libertad, con seguridad de entendimiento, cada palabra que hoy expresamos aquí desde la casa del Señor en el templo El Shaddai. Dice la Sagrada Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 11, lo siguiente: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Estamos hablando del sacerdote principal, el sumo sacerdote. La palabra de Dios aún no se había, la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, dice la Sagrada Escritura, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Elí contestó: yo no te llamé. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Y nuevamente se levantó y fue a donde estaba el sacerdote Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño.
Entonces le dijo Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Era un momento muy importante en la historia de toda una nación y de toda una región en las tierras de Palestina. Y ahí estaba este niño de aproximadamente 12 a 14 años, apenas aprendiendo algunas cosas relacionadas con la casa de Dios. Así que este niño no había tenido una experiencia con Dios, pero Dios estaba por cambiar la historia de una nación, y la llave que usa es un llamado a un niño que no le conocía. Y quiero que tome nota en su corazón acerca de este detalle. Aquí tenemos a este jovencito, como dije, probablemente de 12 años, que no tenía ninguna experiencia personal con Dios, cuyos oídos pudieron escuchar físicamente la voz de Dios. ¿Qué le parece? Sus oídos físicos escucharon la voz de Dios, por eso iba tantas veces donde el sacerdote para preguntarle: ¿usted me llamó? Esto pasó, hermano, en un tiempo de grandes desventajas para la nación. Era un tiempo espiritualmente, digamos, un poco oscuro, estéril. No había palabra profética, muy poco. Casi una generación no conocía lo que era escuchar una voz de un profeta que dijera: así dice el Señor. Esa era la primera gran desventaja que en esta mañana quiero contarle, entre varias desventajas de la época. No se oía así dice el Señor, no había voz de Dios. De parte de Dios tampoco había visiones, había una escasez de visiones en la época. Una generación no podía compartir que habían visto a alguien, un profeta, o alguien había hablado acerca de una visión proveniente de Dios. Aquí estaba este principal representante de Dios, del Dios Jehová de los ejércitos. Se llamaba el sacerdote Elí. Estaba muy entrado en años y la Biblia dice en este pasaje que leímos que estaba casi ciego. Así que ustedes pueden ver cómo se va pintando el panorama bíblico de este escenario triste y oscuro para la historia de una nación, sobre todo en su aspecto espiritual. La familia de Elí, sus hijos especialmente, hijos del sacerdote principal, daban muy mal testimonio de santidad, de buena conducta, de moralidad. Esto quería decir que posiblemente estábamos viendo, por medio de la conducta de esta generación que seguía al sacerdote, el final de su ministerio, porque sus hijos, que eran los que continuaban el ministerio, se comportaban muy mal, poniendo muy en feo el nombre de su padre por sus conductas. En quinto lugar, era una época muy triste para Israel, porque al no tener absolutamente dirección espiritual, la Biblia dice en Jueces 17 y en Jueces 21, cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro, no tenemos orientación moral, espiritual, cada uno hacía lo que mejor le parecía con sus vidas. En el santuario, en la casa de Dios, que estaba un poco abandonada, no había personal.
Este niño Samuel había sido por un milagro que Dios había hecho con su madre estéril. Ella había hecho una especie de voto y había dicho: si tú me das un hijo, yo lo ofreceré en tu casa para que te sirva todos los días de tu vida. Esta se llamaba Ana. Y hay una historia muy bonita acerca de Ana y su niño ofrecido a Dios. Dios le concedió tener un hijo. Y entonces ella cumplió su voto presentando al niño y llevándoselo al sacerdote desde pequeño, quizás desde unos 2 años, lo entregó a la casa de Dios, porque así había sido su promesa para Dios. Así que este niño desde muy pequeño vivía en el santuario, y lo más seguro es que él se encargaba del mantenimiento, limpieza, quién sabe, del santuario mismo. No era el templo grande y famoso que hubo en los tiempos de Jesús, era una especie de casa más pequeña. Y ahí servía Samuel y dormía, la Biblia dice que cerca del arca y cerca del jefe del sacerdote, para estar atento a cualquier llamado. Así que su camita, me imagino, la tenía ahí en una esquina, en un cuarto cerca. Qué cosa, hermano, que la Biblia dice que este niño no conocía a Dios, pero a pesar de eso, nunca su conducta fue inmoral o negativa ante los ojos de la comunidad. Él vivía ahí en la casa de Dios, seguramente atento a las enseñanzas, a todo lo que pudiera conocer de Dios, pero no tenía la revelación de su palabra por causa del tiempo que se estaba viviendo en Israel. Tampoco tenía un designio. No se podía decir como de Juan el Bautista, que desde niño ya fue separado desde el vientre de la madre, porque nadie conocía el designio, o si había algún designio para Samuel, a pesar de que había nacido milagrosamente, había sido ofrecido a Dios y a la casa de Dios, y allí vivía desde muy pequeño. No era como Jeremías también, o como el propio Jesús, que tenían una trayectoria desde niños. Antes que nacieran ya había un señalamiento específico de parte de Dios. Lo único que Samuel tenía era una bella historia acerca de una mujer de fe que pensó en Dios en su momento más crítico y se sentía como burlada por su condición espiritual, y entonces ella, con muchas lágrimas, se presentó al templo para decir: si tú me dieras un hijo. Era muy importante para cualquier madre en Israel tener hijos, porque eso aseguraba la generación futura y su propio sustento y la existencia de una familia, que era muy importante para los israelitas. Así que era lo único que tenía Samuel, una bella historia de nacimiento y de ofrecimiento a Dios. En base a esta historia y a estas desventajas, diríamos 7 desventajas de la época, la última era que había un niño en el santuario, pero aún ese niño, desde niño ofrecido al santuario y a Dios, tampoco conocía una revelación específica de Dios. Pero hay esperanza, porque ya vemos un escenario que acabamos de leer en las Escrituras. Tengo unas cuantas preguntas, hermanos, que me gustaría que ustedes preguntaran conmigo. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se acerca a Dios a alguien tan desprovisto de experiencia espiritual en un ambiente de tanta sequía de manifestaciones de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Y dónde, desde el sacerdote hasta la congregación, tienen tan poco interés en hacer lo que agrada a Dios? ¿Por qué Dios quiso acercarse a alguien cuando era un desierto espiritual? Nadie quería buscar de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un ambiente donde ni siquiera el sacerdote principal refleja una atmósfera o una imagen de un hombre que orienta a su pueblo en lo espiritual. La imagen es de un hombre de avanzada edad, demasiado pasivo, ciego, sin actividad espiritual a favor del pueblo.
y una nación que hacía lo que bien le parecía. Mi pregunta, entonces, ¿por qué se acerca a Dios? ¿Por qué Dios lo hace? Queda en el ambiente la pregunta. ¿En qué se parece esa época a esta época? ¿Qué le parece, hermano? Leamos algunos de los puntos de la época aquella. ¿En qué se parece esa época del tiempo de Samuel y de Elí a esta época? Casi no se escuchaba, leí hace un rato, una voz de profeta que dijera, así dice el Señor. Pues no creo que se parecen, porque en este tiempo tenemos profetas que dicen, así dice el Señor, y Dios los usa auténticamente. Visiones de parte de Dios eran escasas en la época de Samuel. ¿Se parece a esta época? Pues creo que no, porque hay mucha visión de parte de Dios. Dios habla a los pastores, Dios habla a los líderes nacionales y nos envían su interpretación de la visión y insisten en ello, porque están seguros que Dios se lo ha dado y el pueblo obedece, sigue, cree, hace énfasis y afirma y hace enfoques en base a esto, a la visión. Las congregaciones oyen a su pastor y dicen, esta es la visión que Dios me ha dado. El Señor me ha dicho esto y lo otro. Así que no es como este tiempo. Ahora, el principal representante de Dios, el sacerdote, estaba bastante mayor y casi ciego. Esto habla de pocas posibilidades de buscarlo como recurso para soluciones sobre temas espirituales o para acercarse a Dios. Pero en este tiempo tenemos muchos sacerdotes, hombres y mujeres de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, que pueden representar a Dios, pueden defender los colores de la fe. Claro que sí, hay mucho vigor en este tiempo. Dice que en la época de Samuel cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, ahora sí se está pareciendo más a esta época, porque cuando no hay visión y cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desboca. Y entonces, en medio de esta situación mundial, las calles están silenciosas, los cielos están silenciosos, no pasan los aviones ni las avionetas. Todo está silencioso. Pudiera también estar silencioso el cielo de Dios, el ambiente espiritual. Así que la gente entonces dice, ya que no sabemos por dónde tomar, vamos a hacer lo que nos parezca. Y este mundo es un caos, hermanos. Cada uno hace lo que bien le parece. En eso sí se está pareciendo mucho a esta época de Samuel. Claro que siempre tenemos un remanente en este país, quizás un 20% o más de la población. Son personas que temen a Dios y se dejan dirigir por las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo es su guía. Pero un 20% frente a un 80% que se desboca por las calles para hacer fiesta cuando no se debe, robo, corrupción, asesinato, violencia, y esta nación se está volviendo cada vez más violenta. Así que nos estamos pareciendo a la época de Samuel. Lo que quiere decir es que debe aumentar la visión y la voz de Dios, a ver si encontramos un camino, porque si no, la anarquía será total. Dice que no había mucho personal en el santuario, dije hace un rato. O sea que no se veían representantes de Dios activos en el templo. Ahí estaba Samuel, el niño, y ahí estaba Elí, el sacerdote. Y los hijos del sacerdote andaban por el vecindario haciendo desastres y travesuras. Pero en esta época tenemos mucha gente trabajando en la obra de Dios. Así que en esto no se parece. Y tenemos finalmente la última desventaja de la época, que parece que no había esperanza, porque el único que estaba fielmente sirviendo a Dios en el templo era un niño adolescente, preadolescente, que no conocía la revelación de Dios. Ya comparamos. Pregunto ahora yo, una tercera pregunta. ¿Quisiera Dios hablar a la humanidad hoy, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Quisiera Dios hablar a los seres humanos
Ya escucharon el tema del mes. Dios quiere hablar. Y desde el principio de la creación se paseaba Dios por el huerto y los seres humanos podían escuchar la voz de Dios. Así que la pregunta, ¿quisiera Dios hablar a la humanidad? Yo creo enfáticamente que sí. Quiere darnos una voz. Quizás no es la voz de un profeta nacional o internacional que diga, así dice el Señor, tomemos por este camino todos los creyentes de esta nación. Yo creo que Dios tiene otras formas y es hablar. Recuerden que el Espíritu de Dios es omnipresente y puede hablar a cada corazón a la vez. Él llena toda la tierra. Puede hablar a la vez a cada corazón en el mundo entero. Y podríamos oír simultáneamente la voz de Dios, que nos guíe y nos diga por qué camino tomar. Claro que creo. Creo que Dios va a hablarnos este mismo mes. No sé por qué, pero siento esa inquietud en mi espíritu de que urgentemente tiene que haber una voz en lo interior, que la podamos sentir todos los que amamos a Dios y dependemos de su gracia. El caso es que cuando Dios le habló a este niño, iba a intervenir específicamente en la nación de Israel, y esta nación iba a tener un giro radical porque Dios iba a intervenir. Yo no leí todo el pasaje, una parte, pero cuando Samuel le dijo a Dios, habla que tu siervo escucha, el Señor le dijo a Samuel, así introduce lo que le dijo que iba a hacer. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Y claro que sí, sería tema de otro mensaje, pero la vida iba a cambiar para Israel. Iba a ser el inicio de grandes etapas, grandes eras nuevas para Israel. Este niño Samuel se convertiría entonces en una especie de puente entre un tiempo de oscuridad y un tiempo de gran vitalidad espiritual para Israel, un tiempo de grandes desafíos históricos. Samuel se levantaría ya conociendo a Dios, ya conociendo su voz, ya obedeciendo su lineamiento, porque Dios habla a las personas, hermano. Y aquí estamos nosotros. Dios puede hablarte a ti, puede hablar a un niño de nuestra iglesia, puede hablar a nuestro propio hijo, me puede hablar a mí y te puede hablar a ti. Y puede Dios querer dar un gran cambio a la historia de Panamá por medio de una voz que te hable a ti específicamente. Mire que tomar a un niño de 12 años sin experiencia para decirle, la historia de Israel va a cambiar porque yo voy a dar un giro a esta nación. Llegó la hora de grandes cambios y Samuel se convirtió en un sacerdote, en un profeta muy temido, muy respetado. Era la voz que estaban esperando escuchar en Israel. Ya la gente no haría lo que bien le parecería porque estarían por consultar qué piensa Dios, qué ha dicho Samuel de parte de Dios. Qué poderoso esto. Samuel oye la voz del pueblo para que le decía, nosotros vemos que las otras naciones son fuertes porque tienen un rey. Y Samuel consulta a Dios y Dios le dice, pues prepárale su rey. Imagínese, hermano, de pasar del gobierno de Dios al gobierno humano. Eso es un gran cambio en una nación. De un silencio de una generación a escuchar a un hombre que a cada rato podía hablar de parte de Dios. De un sacerdote ineficaz, un sacerdocio como el de Elí, nada esperanzador, a un sacerdocio dinámico como el que ejecutó Samuel en toda su vida. La nación de Israel
tuvo su rey porque Dios usó a Samuel para encontrar a ese rey, ungirlo y por decir así, instalarlo en el inicio de la historia de la monarquía en Israel. Grandes cambios es esto, hermano, grandes cambios. Y luego es el mismo Elí, es el mismo Samuel, quien le toca entonces de parte de Dios desechar a este rey desobediente, muy flamante, Saúl, como lo quería Israel, grande, poderoso, guerrero, pero desobediente, y Dios le desagradó y lo desechó y le dijo: Samuel, yo lo he desechado, así que dígale de parte mía que yo lo he desechado y ya tengo a uno mejor que él. Y viene la historia del gran rey David. ¿Y quién es el que unge a David? Pues ahí está el antiguo niño del santuario, ahora un hombre fuerte, un sacerdote poderoso de parte de Dios, que levanta al siguiente rey, el gran rey David. Solo por el hecho de una voz que lo llama por nombre, porque Dios conoce tu nombre, hermano y hermana. Y cada niño que está aquí escuchando, desde el lugar que sea, Dios te puede hablar a ti, escucha bien. Y Dios puede, después que te hable, cambiar la historia de una nación. Dios puede hacerlo, lo hizo antes y puede hacerlo otra vez. Y este mundo está necesitando grandes cambios. Grandes cambios. La iglesia necesita grandes cambios. Hemos estado orando esta semana, arrepintiéndonos de nuestros grandes defectos. Y Dios, solícito por la iglesia que ora y se arrepiente, vendrá y nos ayudará y encontraremos nuevos caminos. Pero Dios traerá su voz primero y dirá: este es el nuevo camino para esta nueva época. Nos va a hablar Dios acerca de las limitaciones de la virtualidad, y nos va a hablar Dios acerca de las potencialidades de la tecnología, y nos va a hablar acerca del cuidado que debemos tener. Nos va a hablar acerca de que puede haber distancia, pero puede haber coinonía poderosa. Puede haber distancia, pero nada limita el poder de Dios para sanar, para restaurar, para convocar. Dios está listo para hablar. Y yo quiero ir concluyendo con esto, hermano, porque la intención del Espíritu, hermano, es que usted abra sus oídos, porque todos necesitamos voz de Dios, voz que apaciente al rebaño. Todos los pastores estamos haciendo esto que hago yo: predicamos, oramos, esperamos el tema, esperamos la palabra de Dios para comunicarla al pueblo. Y creemos que lo que predicamos es dirigido por Dios, pero hay algo más intenso que Dios está por hacer sobre la iglesia. No será en vano tanto clamor. Dios aparecerá y será el final de este túnel oscuro, porque el sol de justicia aparecerá. Lo creo en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hebreos 11: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, porque Dios habla, hermano, y nos habla por medio de su Hijo. Pero su Hijo, el Hijo de Dios, dejó dicho esto que voy a leerles: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Esta es la oferta del Hijo. Habló Dios por medio de la ley, por medio de los profetas, de sus siervos los patriarcas, los profetas. Luego dice Hebreos que Dios envió a su Hijo y habló por medio de su Hijo. Ese es el Evangelio. Pero el Hijo, antes de partir al cielo, dijo: es necesario que yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos. Y habló del Espíritu Santo que vendría.
que nos guiaría toda la verdad. Necesitamos toda la verdad. Y dijo, Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará lo que el Padre le diga y nos contará lo que sucederá en el futuro. Esto es promesa del Hijo. Y yo espero eso, hermano. Y espero para mis hijos y para mis nietos, voz de Dios. Porque si Dios pudo hablar a Adán y Eva en voz audible allá en el Edén, y luego habló muchas veces, y luego habló a este niño que ni le conocía, Dios puede hablarte a ti y a mí, hermanos, de una manera especial, global quizás. Y espero esa voz. Padre Celestial, despierta el espíritu de mis hermanos. Trae para ellos una sensibilidad nueva y especial. Abre su entendimiento, prepara su espíritu, que crean a lo que estamos diciendo ahora, Padre. En el nombre de Jesús, oro que hables a tu iglesia, que seamos obedientes, que no endurezcamos nuestro corazón al oír la palabra de Dios. Al contrario, nos dejemos guiar por ti, Señor, porque estos tiempos tan duros de oscuridad necesitan voz de Dios que se manifieste. Abre los oídos espirituales, porque estás por hacer gran cosa sobre este mundo y sobre esta nación. Lo creo en el nombre de Jesús y te bendigo en esta mañana. Que Dios te hable y sea sensible a su voz en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por esta su palabra. Estoy seguro, yo sé que Dios nos habló hoy. La pregunta es, hermanos, ¿recibieron la palabra del Señor en esta mañana? Me contestas con un gran amén si la recibió en su corazón, en su mente, porque esa palabra lo va a ayudar en esta semana a seguir adelante, para poder cumplir con el plan, con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que así sea, amado hermano, en el nombre de Jesús. Amén.